a través de conversaciones con gente del mundo. Bueno, la noticia internacional que tiene que ver a esta hora está relacionada con los 40 migrantes muertos por incendio en la frontera del norte de México. El presidente Andrés López Obrador responsabilizó prácticamente a los migrantes del incendio debido a que horas previas iniciaron una protesta tras enterarse de que serían deportados. La Fiscalía Mexicana está investigando hasta ahora el origen del fuego. Lo cierto es que ya la cifra está confirmada. Hay videos en redes sociales que nos dan a entender incluso que 2 personas pudieron salir airosos, pero las personas que estaban dentro del refugio o dentro donde se ubicaban los migrantes no tenían acceso a la salida. Tenemos en línea y le agradecemos el tiempo a la diputada del Congreso mexicano y miembro de la Comisión Nacional de Migración y Derechos Humanos, a la señora Sofía Carvajal. ¿Qué debemos saber sobre el incendio que ocasionó el fallecimiento de estos 40 migrantes? Bienvenida, diputada. Gracias por atendernos desde Caracas, Venezuela. Información que nos pone en tristeza a ambos países. Hay venezolanos involucrados. México ha sido un país que ha buscado tal vez la ayuda de muchos de nuestros grupos que han encontrado el rumbo de la libertad a través de sus fronteras, y lamentablemente este grupo no lo encontró. ¿Cómo está? Feliz noche. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en conocerlos y les agradezco mucho el espacio. Mira, lo que sucedió aquí en México fue una tragedia de magnitudes que no debió haber sucedido. Sucedió no en un albergue, sucedió en un centro de detención que está a cargo del Instituto Nacional de Migración, que es una entidad del Estado mexicano. Entonces, esa es la vergüenza, es que haya sucedido desde este lugar en donde debe haber habido protocolos de seguridad, protocolos de sanidad, de atención a las personas que ahí llegan devueltas por Estados Unidos en base al título 42, y que finalmente ellos estuvieron hacinados en un cuarto que tenía rejas y cadenas, y ante la desesperación de no tener agua para beber, decidieron quemar unas colchonetas para presionar a los agentes del Instituto Nacional de Migración a que les abrieran la puerta, a dejarlos salir. Y estos agentes, se ve en un video que está circulando en redes, se limitan a pasearse delante de la reja y a no hacer nada. Es decir, no los atienden, no los auxilian y les dejan a su suerte, los dejan morir, y hasta ahorita tenemos ya 41 muertos y 20 y tantos personas en el hospital batiéndose entre la vida y la muerte. Estados Unidos también se pronunció tras la muerte de estas 41 personas en el albergue migratorio, o el centro de reclusión, migratorio de México, y dijo que esta tragedia es desgarradora porque además nos pone en evidencia los riesgos que enfrentan los migrantes dentro de su travesía. ¿Cómo ve esta declaración? Los migrantes enfrentan, y sabemos que hace pocas semanas también fue noticia el lamentable suceso de que 3 estadounidenses murieran en la frontera México-Estados Unidos por otras razones, pero ¿tienen alguna conocimiento de la incidencia de los riesgos que sufren los migrantes pasando por México a Estados Unidos, diputada? Sí, definitivamente sí corren riesgos. Yo entiendo que huyen de una situación desesperada en sus países, pero aquí llegan a enfrentar riesgos terribles, llegan a enfrentar un crimen organizado que está listo para cooptarlos, sobre todo a los jóvenes, está listo para ingresar a las mujeres en este sistema de trata de personas, que es el segundo delito más redituable después del narcotráfico. Enfrentan las mujeres, sobre todo, es el grupo más vulnerable, mujeres y niños, que creen que van a atravesar el país con la ayuda de autoridades migratorias que en realidad son omisas, que en realidad son corruptas, que en realidad no tienen el interés y son negligentes en su actuar con estos hermanos migrantes, poniéndolos en peligro, en mucho peligro.
Y son más bien las organizaciones de la sociedad civil las que alcanzan a rescatarlos, las que alcanzan a albergarlos, las que les pueden dar alimentación con muchos esfuerzos y con mucha eh, cooperación de las comunidades cercanas o a las que pertenecen, y que verdaderamente es gente humana que sí tiene la sensibilidad para entender la situación en que atraviesan estas personas, pero no hay la capacidad suficiente para que estas organizaciones de la sociedad civil puedan albergar a tanta gente que llega a México y a tanta gente que regresa de Estados Unidos, y regresan en situación muy vulnerable, a veces sin ropa, sin zapatos, y estos albergues hacen esa función de proveérselas, pero no está haciendo la función del Estado. No es el Estado el que está atendiendo a estos migrantes como debería ser. Sí, diputada, a veces yo pienso que, o no estoy seguro, que la necesidad de los migrantes es tal que más allá de las campañas que existen, por ejemplo, en las distintas ONG e incluso de muchos voceros independientes que hablan como ustedes, crimen organizado, narcotráfico, trata de blancas y los riesgos existentes en la frontera, todavía el número de migrantes es considerable. Igualito nos pasa con la selva de Darién, ¿no? La que está entre Colombia y Panamá, que da justamente paso para Centroamérica y seguir hacia México. ¿Por qué el migrante? ¿Cuál es tal vez su olfato? ¿Qué dice su olfato? ¿Por qué el migrante, sabiendo todos estos riesgos, consciente de todos estos riesgos, prefiere arriesgar su vida para encontrar un destino mejor? Mira, yo entiendo que el migrante que decide hacerlo no lo hace porque piense que va un día de campo. Lo hace porque se siente en una situación de extrema vulnerabilidad, donde no tiene seguridad, no tiene certeza y no puede vivir, donde no tiene un ingreso seguro, donde cada vez tiene menos posibilidad de alimentar a su familia, donde vive una violencia extrema, muchas veces amenazas dentro de sus mismas comunidades de violencia extrema, amenazas a sus hijas, a sus hijos, amenazas inclusive dentro del mismo hogar, una situación de violencia familiar extrema que también viven, y por eso la gente, por diferentes razones, Persecuciones pero políticas, por ejemplo, es otra razón. persecuciones políticas, claro, espionaje. Inclusive déjame platicarte algo muy concreto. Yo hace muy poco estuve en un refugio visitándolo, platicándolo con personas provenientes de Venezuela, y te platico que a pesar de que se veía gente muy, muy, muy pobre, con muy pocos recursos, eran todos, fui platicando uno por uno y me fueron diciendo, unos eran médicos, otras eran enfermeras intensivistas, Wow. o sea, eran profesionistas que se veían obligados o los obligaban a dictaminar diagnósticos en los hospitales irreales, o sea, diagnósticos falsos. Eso es lo que los obligaban a hacer. Y una persona me dijo, es que yo no puedo vivir mintiendo y que me estén espiando para ver si digo o no digo la verdad que ellos quieren decir que yo diga, y decidió huir de su país en búsqueda de mejores oportunidades. Ya inclusive la gente viene a México a quedarse a México, si se pudiera quedar también, pero el gobierno mexicano no les está dando la oportunidad. Aquí estamos viendo en una avenida muy grande que se llama El Viaducto, hondureños, vemos hondureños con muy escasa ropa pidiendo dinero para poder comer, o sea, la gente viene a ver cómo puede comer. Alguno de ellos, de los que te platico, inclusive me dijeron, es que nosotros lo único que queremos es la posibilidad de un trabajo, aunque sea en las calles, un trabajo, y son víctimas de una discriminación brutal de la misma gente muchas veces, que por tener cierto color de piel o por ser muy evidentemente extranjeros no sé, Sí, diversas ellos razones. sí, se ponen en esa situación de vulnerabilidad donde entonces la misma gente los rechaza o los discrimina, es eso, es una discriminación, y entonces no la tienen fácil, la verdad es que no la tienen fácil, pero eso no es lo que debería suceder. Nosotros deberíamos tener la capacidad de poder atenderlos mínimamente, mínimamente, pero poder atenderlos y poderlos y tener una política migratoria mucho más eficiente, más estudiada, más elaborada desde el Poder Ejecutivo, que pacta con Estados Unidos una política migratoria que a nosotros nos perjudica muchísimo cuando nos hace un tercer país seguro que de seguro no tiene nada.
¿no? Entonces, o sea, tenemos el doble paso, el de ida hacia allá y el de regreso. Sí. Ponen una situación muy compleja. Doctora Carvajal, diputada del Congreso de México y miembro de la Comisión Nacional de Migración y de Derechos Humanos. Las cifras de la semana pasada sobre la selva de Darién abarca 80,000 migrantes hasta ahora. Es decir, más o menos se calcula. A falta una semana para que concluya marzo, este mes identificaron que casi 30,000 migrantes atravesaron la selva de Darién desde Colombia, distintas nacionalidades. Sin duda, muchos de estos grupos van a México. Quiero hablar, si usted tiene una cifra, o por lo menos han podido, a través de las ONG, cuantificar la cantidad de migrantes y saber también las nacionalidades, porque sin duda nos ayuda a ampliar un poco más la tragedia. En Venezuela conocemos nuestra tragedia, pero ¿qué otros? Por ejemplo, usted habla de Honduras, hablamos de Colombia. ¿Qué otros países están en este grupo de migrantes en sí? Eminentemente son nicaragüenses, venezolanos, muchos haitianos, muchos africanos inclusive que Sí. atraviesan, de alguna manera llegan a México. Tenemos hasta ucranianos, para que me entiendas. Wow, wow, no puede ser, wow. Sí. Ujú. Ay, Pero bueno, básicamente es gente que viene de Sudamérica y de claro, Centroamérica, claro. especialmente del Triángulo Norte, que son los que no encuentran posibilidades. Y cuando tú viajas a esos lugares, la misma gente que está ahí te dice, oye, ¿cómo le hago para llegar a tu país? Porque aquí estamos muy atorados y como que no encuentran opciones de vida. Y yo creo que también, no sé si quién les dice, probablemente los tratantes les han de decir que es fácil, ¿no? Y que se puede y que les cobran unas cantidades estratosféricas y les prometen seguramente un porvenir con seguridad, y la verdad es que deben encontrarse con una realidad durísima cuando están aquí en México. Bueno, estamos obligados a llamar a las distintas ONG, a los distintos países, incluyendo a Venezuela, para que salvaguarden la existencia, la vida humana de quienes deciden buscar un mejor futuro, ¿no? Las palabras finales, señora Carvajal, ¿qué podríamos nosotros entender más allá de esta tragedia, lo que está ocurriendo? Hoy la noticia sin duda nos llena de mucha tristeza a todas las comunidades a todas las comunidades que están involucradas en estos 40 migrantes que fallecieron en este incendio, ¿no? Mira, yo haría un llamado para que las autoridades de los otros países conminen a las autoridades mexicanas a que deslindan responsabilidades y a que transparenten qué es lo que sucedió ahí y a que pongan atención en la política migratoria y en lo que deben hacer para evitar se repita una crisis o una tragedia, porque esto fue una tragedia Sí, de unas dimensiones horribles, y que no queremos que se vuelva a repetir de ninguna manera. Estas gentes eran personas, no eran cajas, eran personas, cada una con una historia distinta, con una esperanza distinta, con personas familiares que los rodeaban, que los esperaban, que los cuidaban. No sé, a mí me parece una situación verdaderamente trágica, y en México, si seguimos en esta línea de política migratoria, van a repetirse crisis humanitarias terribles. sí. Bueno, gracias, doctora Carvajal. Ella es diputada del Congreso de México, Sofía Carvajal, y miembro de la Comisión Nacional de Migración y de Derechos Humanos. Agradecido por su La contacto. Comisión de Migración de la Cámara de Diputados. Ah, ok, bueno, Comisión perfecto. de Migración de la Cámara de Diputados. Muchas gracias a ti. Usted, bueno, interesantísimo tema. Además, es la noticia más importante donde además está involucrado muchos compatriotas. Bueno, llegó el momento de despedir. Sí, 2 horas se le fueron rápido.